está terminando la carta, esta preciosa carta, ¿cierto?, a los colosenses. Vimos desde el, ¿cierto?, versículo 22, capítulo 3, verso 22, hasta el capítulo 4, verso 1 la semana pasada. Hablando del deber, ¿cierto?, y la ética del trabajo que debe tener un cristiano, ¿cierto?, los amos o los jefes, ¿cierto?, que son creyentes, o también los trabajadores, los empleados, ¿cierto?, que están al servicio de alguien. Debemos tener una ética del trabajo, dice la Biblia: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, como creyentes debemos servir aún en el trabajo a Dios. El trabajo es para glorificar a Dios, no servir al ojo ni agradar a hombres. Y todo lo que hagáis, decía el texto, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Gracias. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El verso 25 decía: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Capítulo 4, verso 1, hasta ahí llegamos, hablando también de los amos. Dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Cierto? Aplicamos esto a la ética laboral que debe tener un cristiano hoy día, ya que hoy no hay esclavos, ¿cierto?, ni tampoco hay amos. Eso fue en un periodo de tiempo, en este contexto, ¿cierto?, donde habían, dice la historia, más esclavos, ¿cierto?, que gente libre. Habían más esclavos que libres. Entonces, si los cristianos soltaban, ¿cierto?, los que tenían esclavos soltaban a sus esclavos, ¿cierto?, lo iban a hacer morir de hambre. Por eso que Dios nos dice claramente: oye, dejen libre a los esclavos, porque muchos de ellos eran pobres en aquellos tiempos. Entonces probablemente iban a tener que pasar necesidades. Entonces le dice: lo que tienen que hacer es tratar como es justo, como es recto, sabiendo que ustedes también tienen un amo en los cielos. Y a los esclavos, ¿cierto?, que se habían convertido al cristianismo, también le dice: ustedes no sirvan al ojo. O sea, si el jefe los ve, ustedes van a servir; si no los ve, no. Si no, sirvan al Señor en todo. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Cierto? Eso vimos la semana pasada. Hoy día vamos a ver desde el verso 2, o vamos a leer desde el verso 2 hasta el versículo 6, pero nos vamos a centrar en el verso 2 y 3 el día de hoy. Así que vamos a orar al Señor antes y luego dar lectura a la palabra. Eterno Dios, una vez más nos dirigimos delante de su presencia, rogando, Señor, su dirección. Por favor, habla a nuestros corazones, ilumínenos, Señor, con su Santo Espíritu, y que esta predicación, Señor, pueda ser de provecho espiritual para cada vida. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ponga atención a ese verso, vamos a estar mucho tiempo detenidos ahí. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Recuerden que Pablo en ese momento estaba preso, escribiendo esta carta desde la prisión, producto de que él había sido perseguido por predicar el Evangelio. Las autoridades no estaban de acuerdo, ¿cierto?, con que él predicara el Evangelio, entonces lo pusieron en una prisión. No estaba ahí por haber cometido algún delito, sino por predicar la palabra de Dios. Versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. O sea, Pablo le está diciendo a los colosenses que perseveren en la oración con acción de gracias, pero que también oren por él, para que él, aún desde la cárcel y en todo el ministerio que Dios le encargó y las personas que él podía hablar, él le pudiera predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Y la predique como él debía hablarla, ¿cierto? Como Dios merece. Versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esto lo veremos la próxima semana, Dios mediante. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, esta tarde nos centraremos y vamos a hablar acerca de la oración. Amén, acerca de lo importante que es la oración, el cristiano y la oración, o la oración del cristiano. Hermanos míos, la oración debe ser lo más común, ¿cierto?, en la vida cristiana, lo más cotidiano en la vida del creyente. O dije lo más común. Pero a la vez, nosotros entendemos que no hay nada más misterioso que la oración. No hay nada más misterioso, ¿cierto?, para el creyente, ¿cierto?, que la oración. J.C. Riley,
un gran hombre del pasado, dijo, el primer acto de fe del cristiano es hablar con Dios. Y ponga atención a esto. Él dijo, la fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. La fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. Y la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. Nótese, lo voy a leer de nuevo para que usted lo entienda. Él dijo, la fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. Hace esa analogía. Y la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. Una pregunta hizo él. ¿Puede un hombre vivir sin respirar? No, ¿cierto? Es imposible que un hombre pueda vivir sin respirar. Entonces, ¿cómo una persona puede creer sin orar? Pregunta él. Entonces, la marca del creyente, ¿cierto? La primera marca o el primer fruto del creyente, ¿cierto? Es la oración, hermano. Es lo más común en la vida del cristiano. Cuando un bebé, ¿cierto? Comienza a nacer, eso lo sabemos. No necesitamos ser médicos para saber eso, que cuando un bebé nace, lo primero que hace, ¿qué es, hermanos míos? Es respirar. ¿Cierto? El médico lo golpea, ¿cierto? Para saber si respira, si está vivo. Eso es algo natural. Es lo primero que hace. Así también un creyente, lo primero que hace al convertirse al Señor es orar. Orar. Es como la respiración para la vida, la oración. Entonces, hermano, la oración debe ser algo natural para un hijo de Dios. Pero que sea natural no significa que sea fácil. Y lo sabemos, ¿cierto? Sabemos que no es fácil. Por ejemplo, dar a luz. Una mujer que da a luz, ¿cierto? Es natural. Todas las mujeres, ¿cierto? Si no tienen ningún problema, la mayoría de la gente da a luz. Esa es la forma natural. Pero no significa que dar a luz sea fácil. ¿Cierto? Naturalmente nosotros también debemos orar, debemos invertir tiempo en la oración, pero, hermanos míos, no es fácil. Hermano, corte, no malga, está apagándose. Entonces consideremos un poquito, hermano, el día de hoy el aspecto misterioso que tiene la oración. ¿Por qué les digo que la oración a veces es algo misterioso? Porque cantábamos recién, ¿cierto? Que Dios es soberano. ¿Ya? Pongan atención acá. Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Significa que Dios tiene en control todas las cosas. Que nada, ¿cierto?, escapa de su mano. Él lo tiene todo en control. Y Dios, sabemos también que Dios es un Dios de amor, ¿cierto? Que Dios es un Dios bondadoso. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros debemos orar para que su obra se desarrolle en todo el mundo? Si Dios es soberano, ¿cierto? Si Dios es bueno, si Dios es amor. Amén. Y todo lo que hace, ¿cierto?, lo hace bien. Todo lo que hace, lo hace perfecto. Mira el mundo, ¿cierto? La creación, los cielos, las estaciones, cómo se forma en el vientre materno un bebé, ¿cierto? Todo es perfecto. Dios lo hizo así. ¿Por qué entonces nosotros debemos orar? ¿Se da cuenta que es misterioso la oración? Es algo misterioso, la Biblia nos manda a orar, pero Dios es soberano. Y Pablo, aquí en el texto, les pide a los colosenses, ¿cierto?, que oren por él para que él pueda hablar con denuedo la palabra de Dios. Para que él pueda cumplir su ministerio de predicar la palabra de Dios con valor. Ahora la pregunta es, ¿acaso puede Dios hacer su obra, ¿cierto? ¿Y puede un hombre predicar la palabra de Dios sin que los creyentes oren? Quizás mientras más personas oran, ¿cierto?, más segura es la respuesta de Dios. Esas son preguntas que nosotros nos hacemos constantemente, ¿cierto? Pues yo me he hecho muchas veces, ¿por qué debemos orar, ¿cierto?, si Dios todo lo controla? Y la verdad, hermanos, es que nosotros no tenemos todas las respuestas para responder a esa pregunta, ¿cierto? No podemos responder todas esas preguntas, pero sí podemos llegar hasta donde la Biblia nos da respuestas, ¿ya? Y yo voy a pedir que me acompañen un momento al Salmo 50 para ver algo ahí. El Salmo 50. No pierda Colosenses, volveremos. Pero el Salmo 50, versículo 9 en adelante. Dice la Biblia, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía, dice Dios, es toda bestia del bosque
los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿Se da cuenta que Dios está hablando de su soberanía ahí? Todo le pertenece a Él. Pero el verso 12 dice, si yo tuviese hambre. Obviamente es algo hiperbólico, ¿cierto? Porque Dios no tiene hambre. Amén. Dios nunca ha tenido hambre. Él no es hombre. Amén. Si yo tuviese hambre, ¿qué dice? No te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, si Dios tuviese hambre o necesitase de algo, no lo diría a nosotros, hermano. Versículo 13. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y mira lo que dice el verso 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces, hermanos, Él no necesita de nuestras oraciones para llevar a cabo sus decretos soberanos. No lo necesita. No necesita de su oración y la mía. Pero el verso 15 ahí en el Salmo nos da la clave. Es como si Dios estuviese diciéndonos, hermanos, en las dificultades, cuando tengas problemas, cuando tengas adversidades, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué pasará? Yo seré glorificado. Y por ahí va, yo creo, el propósito de por qué Dios dejó la oración. Que Dios obre a través de la oración. Es una realidad. Dios obra a través de la oración. Pero lo hizo para respondernos, ¿cierto? Y que a través de eso, Él sea glorificado. Él reciba la gloria. Nosotros recibimos una bendición, ¿cierto? Y Él, y lo dice en su palabra, es el único ser en todo el universo que puede ayudar a gente necesitada como nosotros. Es el único. Y en eso Él se glorifica. En eso Él se glorifica. Es por eso que dice la Biblia que Él no comparte su gloria con nadie. Es un Dios celoso. No comparte su gloria porque Él es el único digno de recibir la alabanza y la adoración. Él es el único que puede sacar del hoyo nuestra vida. Eso dice el Salmo 104. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El que sana tus dolencias. Él es el que puede, ¿cierto?, sacarnos de la desesperación. El Salmo 40, David dijo, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peñas, sobre algo firme, sólido. Enderezó mis pasos. Puso nuevo cántico en mi boca. Alabanza a Dios. ¿Se da cuenta que Dios renueva a todos nosotros? Es el único. No hay nadie más que pueda ayudarte. No es la psicología. Es Cristo. Es Dios el que puede ayudarte. Entonces, hermanos, Dios se glorifica respondiendo a las oraciones. Ahora, el problema es que muchas veces le buscamos al último, ¿cierto? Es nuestra última opción. A veces acudimos a otras cosas primero, ¿cierto? Están en nuestra desesperación, porque los problemas a nosotros nos desesperan. En nuestra desesperación, nosotros al último en que buscamos en la lista es a Dios. Primero buscamos otras soluciones humanas. Pero esas soluciones humanas, o que son soluciones para nosotros, no pueden realmente solucionar nuestro problema. Muchas veces ponen calmantes nomás. Pero el único que puede traer paz a nuestro corazón y responder la oración es el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Entonces, hermanos, la oración muestra nuestra dependencia de Dios. Pablo les dice a las iglesias que oren por Él, ¿cierto? Pero no lo hace con el propósito de pedir que oren para ablandar a Dios, sino para que Dios sea glorificado con más personas orando. Mientras más personas oran, más Dios es glorificado a través de ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios va demostrando su dependencia de Él. A través de la oración, hermano, el cristiano y la iglesia muestra la dependencia que tiene de Dios. ¿Cuánto usted ora es cuánto usted depende de Dios? Si ora un minuto, usted no depende de Dios. No depende de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 1, acompáñenme un momento a ese pasaje.
Segunda a los Corintios, capítulo 1. Versículo 9 al 11. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Se da cuenta que Pablo está hablando de la dependencia de Dios? El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro. ¿Con qué, hermanos míos? Con la oración, para que por muchas personas, ¿qué dice? Sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Se da cuenta que aquí está la respuesta? Aquí está la respuesta. Cooperamos nosotros, el pueblo de Dios, ¿cierto? En este caso la iglesia de Corintios con Pablo, a través de la oración. ¿Para qué? Para que a través de muchos sean dadas gracias a Dios y Dios sea glorificado en ellos. Por el don que Él concedió a través de muchos. ¿Se da cuenta? El pueblo de Dios ora. Dios responde a la oración y muchos van a ser los que van a dar gracias a Dios por la oración respondida y Dios se glorifica en eso. Dios se glorifica en eso. En palabras más simples, hermanos, Dios es más glorificado cuando un grupo de creyentes se une en oración. Dios es más glorificado, porque mayor grupo, ¿cierto?, le dará las gracias cuando Él responda a la oración. Él se glorificará. ¿Y se da cuenta de la importancia de las reuniones de oración? ¿Se da cuenta de la importancia de esta reunión? La reunión que tenemos, un grupo más pequeño, el domingo en la mañana. Y todos debemos involucrarnos en la oración. Porque Dios se glorifica a través de la oración de los creyentes. Así que, hermano, a menos que tenga un problema de fuerza mayor, usted debe estar en los cultos de oración. Debe estar los jueves, escuchando, orando al Señor, clamando a Dios. Clamando para que Él responda a las oraciones. Entonces analizaríamos, hermano, el texto en Colosenses. Vaya ahí, por favor. Ahora sí nos vamos derecho al texto. Colosenses capítulo 4, verso 2. Y es increíble todo lo que está encerrado en este versículo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La palabra perseverar quiere decir, hermanos míos, permanecer haciendo algo a pesar de las dificultades. Perseverar, ¿cierto? Permanecer haciendo algo a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos que puedan presentarse. El asunto no es simplemente orar, la exhortación que Pablo está dando aquí, sino a permanecer orando. Amén. Permanecer orando. A veces, hermanos, las dificultades en la vida, que son una realidad aún en los creyentes, ¿cierto? No porque somos creyentes no tenemos problemas, todos tenemos problemas. Pero las dificultades muchas veces permanecen por mucho tiempo, a veces duran meses. Pero debemos seguir creyendo. Debemos seguir orando. Aún cuando pareciera que las oraciones no están funcionando. ¿Se da cuenta que a veces oramos y el problema permanece, persiste, y pareciera que nuestras oraciones no están siendo escuchadas por Dios? Pero ¿sabe lo que nos llama la Biblia? Permanecer orando. Perseverar en la oración. En Lucas capítulo 18, Jesús dice que le refirió a sus discípulos una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y qué ejemplo le da? Un ejemplo de una viuda con un juez injusto. Una viuda se presentaba constantemente ante un juez injusto, ¿cierto? Que no temía a Dios, decía ese juez, y le pedía que por favor, ¿cierto?, cumpliera su petición. Insistía constantemente y estaba ahí insistiendo, hasta que el juez dijo: esta viuda me molesta, voy a hacer lo que pide. Y termina el texto diciendo: ¿cuánto más hará Dios con nosotros, hombres de poca fe? Si un juez injusto, ¿cierto?,
que no temía a Dios, cumplió la petición de la viuda por insistente, ¿cierto? Así también Dios cumplirá nuestras peticiones porque nosotros somos sus hijos. Amén. Y Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lucas capítulo 11, acompáñame a ese texto. Lucas 11. Versículo 5. Les dijo también, Jesús había dado la oración modelo, ¿cierto? Lo que conocemos como el Padre Nuestro, no para repetirlo tal cual, ¿cierto? Sino para dejar un modelo de la oración, de cómo nosotros debemos realmente orar. ¿Cierto? Él comienza, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, nos deja el ejemplo de que la oración es dirigida al Padre. ¿Cierto? Debemos primero adorar el nombre de Dios, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Y nos da un orden de cómo nosotros debemos pedir, ¿cierto? Y hacer nuestra oración. No es simplemente para repetirla tal cual está ahí. No, Dios Cristo nos dejó esa oración para repetir, sino para dejar un modelo. Y les dice en el verso 5, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelo. O sea, si usted tiene un amigo, ¿cierto? Y usted está afligido por una necesidad, y usted va a él sabiendo que es su mejor amigo, un amigo de confianza, y usted tiene necesidad porque alguien vino a visitarle y usted no tenía cómo atenderlo, quizás o tenía, pero estaban todos los negocios cerrados. Usted sabe que ese amigo tenía 3 panes. Usted acude a él porque él sabe que él no le va a decir, no, ya es de noche, ya no me puedo levantar. ¿Cierto? A veces cuando me pasan cosas así, tengo a la hermana Bernardita al frente, que mi hermana Bernardita, por favor, ayude, sáqueme del apuro. Y gracias a Dios sé que puedo contar con ella. Y dice el verso 8, os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo, dice Jesús, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre, dice, de vosotros, si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O sea, sería ilógico, ¿cierto? Si nosotros amamos a nuestros hijos, si mi hijo me pide pan, dice, no le voy a dar, ¿cierto? Una serpiente, eso es obvio. O sea, una piedra, perdón. Y si me pide un pescado, no le daría una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, dice la Biblia, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermanos, tenemos un Dios grande y soberano. El problema es que a veces no creemos en el Dios que tenemos. Entonces, hermanos, ¿cuánto más nosotros, si estamos con Él, si estamos en Cristo, si somos sus hijos amados, si su corazón está con nosotros? En esa historia del amigo, nosotros somos los niños que estaban ya en cama con el hombre. No somos el amigo, somos los niños que estaban en su cama, que ya habían sido alimentados por su padre. Dios está con nosotros, Dios nos ama. ¿Cuánto más Él nos va a responder a nuestras oraciones si pedimos conforme a su voluntad? Perseverar en la oración, permanecer en la oración. Ese es el llamado, esa es la exhortación de Pablo a los colosenses. Hermano, permanecer en la oración. Y hermano, Pablo creía en la oración y Pablo oraba. Si usted lee todas las cartas a las iglesias, le dicen, yo estoy orando por ustedes, aún con lágrimas. Hermanos, desde la prisión, a pesar de que él estaba ahí detenido, preso, él no había perdido la esperanza y él permanecía orando. Quizás ocupaba mucho más tiempo estando ahí para orar.
debemos entender, hermanos, que la oración no es un cajero automático. ¿Ya? A veces pensamos que en el instante, ¿cierto?, recibiremos, metemos la tarjeta de la oración y sale, ¿cierto?, la respuesta. No, no es así. A veces Dios lo hace. En ocasiones sí, sabemos que Dios puede hacerlo, pero muchas veces no lo hace así. Amén. Recuerden que sus pensamientos no son como los nuestros. Entonces, es por eso que Pablo nos llama a perseverar, a permanecer en la oración. Porque muchas veces la respuesta demora. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios dilata sus respuestas? ¿Por qué Dios a veces se demora, ¿cierto?, en responder? Algunas veces años. ¿Ven? Algunas veces años. Un comentarista da varios ejemplos. Él dice, primero, porque tendemos nosotros a ser presuntuosos muchas veces en nuestra oración. ¿Qué quiero decir con eso? Que algunas veces creemos que Dios está obligado a darnos respuestas, ¿cierto? ¿Cuándo pedimos? ¿Dónde lo pedimos? ¿Cierto? Y lo que pedimos. Dios tiene que darlo inmediatamente. A veces vemos a Dios como si fuera nuestro mozo, ¿cierto?, nuestro sirviente, y debe actuar de inmediato. Apenas yo me arrodillo, ¿cierto?, apenas yo envío una oración, Él debe actuar y responder. No, hermano. Recuerde que todo lo que Dios nos da es por gracia. Usted y yo no merecemos la respuesta de Dios. Pero Él aún así decide responder a la oración de sus hijos. Entonces no debemos ser presuntuosos cuando nosotros nos dirigimos a Dios. Entonces Dios corrige eso en nosotros y a veces dilata su respuesta por nuestra presunción. Y eso nos recuerda, ¿cierto?, que todo es por gracia de Dios. Amén. Si usted tiene algo es porque Dios se lo dio por gracia, un regalo. No es porque usted lo merecía, no es porque usted se portó bien, no es porque lo hizo méritos. Dios no está diciendo, a ver, ¿cuál de mis hijos se está portando bien hoy día? Les voy a dar ciertas cosas. No, hermano. No es así. Dios responde de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad para nosotros es buena, es agradable y perfecta. ¿Por qué a veces Dios dilata entonces nuestras oraciones? 2, dice este hombre, para alimentar nuestra absoluta y total dependencia de Él. A veces Dios dilata sus respuestas, ¿cierto?, para alimentar nuestra absoluta y total dependencia de Él. Muchas veces somos tentados en los problemas, ¿cierto?, aún en las peticiones, a confiar en nosotros mismos, ¿cierto? Confiamos en nuestra experiencia, confiamos en nuestra autosuficiencia, ¿cierto? Podemos valernos por nosotros mismos. ¿Yo puedo solo hacer esto? No. Pero debemos entender y recordar que Dios es la única fuente de todo bien. Amén. Entonces, el que Dios dilate a veces la respuesta nos ayuda, ¿cierto?, a depender más de Él. Si más clamamos, si más permanecemos en la oración, más dependemos de Él. Es por eso que Dios a veces, no, espérate un poquito más. Espera un poquito más. Tercero, ¿por qué Dios dilata las respuestas? Porque eso nos pone en el estado de ánimo y espíritu correcto para recibir lo que Dios quiere darnos. ¿Se da cuenta que mientras más nos sentimos afligidos, Dios nos va poniendo más humildes? ¿Más humildes? En ocasiones, hermanos, no es que Dios no quiera responder, sino que nosotros no estamos preparados para recibir lo que estamos pidiendo. Podemos estar orgullosos, podemos estar muy independientes, ¿cierto? Entonces Dios pone una pausa. Y una de las cosas que más puede dañar a una persona es darle todo lo que esa persona quiera. Si usted quiere dañar a su hijo, dele todo lo que el hijo le pida. Usted lo va a dañar. Lo va a dañar. Es amante, pero es un padre sabio. Él a veces nos dice no, no porque no pueda, sino porque eso nos va a dañar. Amén. No estamos preparados. Dele a un niño, ¿cierto?, a mi hijo, un auto a 0 kilómetros. Hermano, él no está preparado para eso. No está preparado. Porque no tiene la edad, no llegan sus pies todavía a los pedales, no le pueden dar licencia, no está preparado para eso. Tiene que esperar, ¿cierto?, 15 años todavía. Entonces Dios va a dilatar eso por 15 años. Porque Dios es sabio. Dios ama, pero Dios es sabio. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces a veces no estamos preparados para recibir las respuestas. No es que Dios no quiera responderlas. Mateo capítulo 7.
Verso 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? La misma historia de antes, pero en el texto de Mateo ahora. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Hermanos, a veces pedimos pescado, ¿cierto? Lo que está diciendo aquí es que Dios no le va a dar, ¿cierto?, una serpiente al que pide pescado, ¿cierto? Pero nos dice que le va a dar pescado. A veces pedimos pescado y ¿sabe lo que Dios nos va a dar? Va a ser espinaca. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos espinaca y no pescado. Amén. Necesitamos eso. Entonces Dios nos va a responder, pero de acuerdo muchas veces a lo que nosotros necesitamos. Porque Él conoce nuestra necesidad. Él no nos deja solos, no nos desampara. Somos nosotros los que nos afligimos muchas veces, ¿cierto? Y no confiamos en su poder. No confiamos en que Él puede responder y que Él ha hecho promesas que Él va a cumplir, hermano. Y uno se sorprende cuando comienza a encomendar todas esas cosas al Señor. Porque Dios va respondiendo oración tras oración. Ahora que nosotros con mi esposa tenemos el privilegio de servir y hace 3 años 100% a la hora, hemos visto cómo la mano de Dios, hermano, ha actuado de manera asombrosa que ni uno se imagina. Yo les decía el otro día a las hermanas cómo yo trataba de ayudar a Dios cuando mi hijo, el otro día, ¿cierto?, de la casualidad, quizás lo vio en la televisión, la nieve, ¿cierto?, la temporada de nieve, y él empezó a orar por nieve. Y decía, Señor, te ruego que nieve. Y que haya nieve. Entonces yo lo escuché y yo dije, hay que tratar de responder esa oración para que él crea más en Dios, entonces que llévalo a la nieve. Pero no, hermano, tratando yo de ayudar a Dios. ¿Saben que nevó acá en San Fernando? Nevó. Es un parte de la respuesta de la oración, cuando se ora con fe. Él creía, yo no. Entonces, hermano, tenemos que creer en el poder de Dios. ¿Por qué Dios a veces también dilata las respuestas a nosotros? Porque eso nos ayuda a purificar nuestras peticiones, dice Sam Stone. Nos ayuda a purificar nuestras peticiones. O sea, nos ayuda a diferenciar entre las cosas que realmente necesitamos y cuáles son las peticiones egoístas. En ese camino, ¿cierto?, donde vamos orando, perseverando, Dios nos va mostrando cuáles son esas peticiones egoístas o cómo debemos direccionar realmente nuestra petición. Muchas veces nos damos cuenta que no hayamos respuesta, ¿cierto?, porque esa es una petición egoísta. Entonces Dios va a enfocarnos, ¿cierto?, a través de su Espíritu Santo en lo que realmente nosotros necesitamos. Es por eso, hermano, que debemos perseverar en la oración. No se aburra mañana cuando empiece a orar. Entonces, a veces comenzamos a orar y mañana ya estamos, yo ya no quiero más. No, Dios no responde mi oración. No, hermano, persevere. El llamado es a perseverar en la oración. ¿Y por qué llama a Pablo a perseverar, a permanecer? Porque muchas veces Dios va a dilatar su respuesta. Y el tiempo, cuando Él responda, ¿cierto?, es el tiempo correcto para nosotros. Nosotros pensamos que es hoy día, ahora ya, ¿cierto? Pero Dios dice, no, lo correcto es en tanto tiempo más. Y eso a veces a nosotros nos desespera. Pero otra cosa que va a hacer el que Dios dilate la respuesta es que va a cultivar, hermano, nuestra paciencia. Y es algo que necesitamos mucho. Cultivar nuestra paciencia, la virtud de la paciencia. El que Dios dilate la respuesta nos enseña a esperar pacientemente en Él. Salmo 40, hermano, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Bueno, Dios se va a inclinar, pero pacientemente espere. ¿Y sabe lo que hizo? Me hizo sacar, dice el salmista, del pozo de la desesperación. O sea, él estaba totalmente desesperado, pero ¿sabe qué Dios le dijo? Espera pacientemente. Te desespera. Y Él se va a inclinar y te va a sacar y te va a poner sobre mí, eso es seguro. Somos sus hijos, hermano. Y si usted a su hijo no le daría malas cosas, ¿cuánto más Dios a nosotros? ¿Por qué nos desesperamos?
Por eso que debemos perseverar en la oración. Sin paciencia no hay madurez. Mientras más paciencia tengamos, es porque es una señal de que más maduros nos están poniendo en el Señor. Los niños no tienen paciencia. ¿Por qué? Porque son niños. Pero cuando ya se comienzan a convertir en hombres, tienen que adquirir la virtud de la paciencia. Así también la vida cristiana. Mientras más pacientes somos, más maduros somos en el Señor. Y sexto, cuando Dios dilata su respuesta, hermanos, no necesariamente nos está diciendo que no. Amén. A veces es simplemente espera un poco, hijo. Espera un poco. Ten paciencia. Sigue perseverando. Sigue orando. Ya viene la respuesta. Pero a veces estamos al borde de la respuesta, hermano, y un día antes dejamos de ver. O un mes antes. No, hay que seguir orando. Hay que seguir. Perseverar en la oración. Permanecer en oración. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Se da cuenta cuánta carne, ¿cierto?, hay en esta sola frase, ¿cierto?, de Pablo, de perseverar en la oración? Nos está diciendo muchas cosas en este texto. Hermanos, nosotros estamos obligados a orar. Es parte de la vida del cristiano. Aunque Él no nos responde, o no nos responda, o sintamos que no nos está escuchando, debemos descansar en su voluntad soberana. Eso nos va a ayudar a descansar en Dios. Amén. La oración también nos ayuda a descansar en el Dios soberano. Porque yo entiendo que Dios lo controla todo. Yo entiendo que Dios lo tiene bajo control. Yo estoy desesperado en este momento, Señor, pero te ruego que tú respondas. Pero sé, Señor, que tú lo tienes bajo control. Sé que eso está en tus planes. Y sé que lo que me está pasando es por tu voluntad. Y es lo mejor para mi vida. ¿Se da cuenta que eso es descansar en la soberanía de Dios? Lo que Él decida, eso está bien, hermano. Pero yo seguiré orando. Confiemos en la sabiduría de Dios. ¿Cree que usted que Dios es todo sabio? Confíe en eso. Y déjele todas las cosas a Él. Todo lo que Él hace es perfecto. Y lo que Él hace es lo mejor y en el mejor momento de nuestra vida. Pero ¿qué más dice Pablo en el verso 2? Perseverad en la oración, pero dice ahora, hermanos, velando en ella con acción de gracias. La palabra velar es literalmente estar sin dormir. Amén. Velar es estar sin dormir. Si alguien pasa una noche en vela es porque pasó una noche sin poder dormir. Pero también la palabra velar, y es el sentido que le da Pablo aquí, es tener los sentidos alerta. Tener los sentidos alerta. Y esa es la idea de Pablo aquí en el texto. Velando en ella con acción de gracias. O sea, lo que está diciendo Pablo es oren con todos los sentidos espirituales despiertos. ¿Amén? Todos los sentidos espirituales deben estar despiertos en la oración. Y voy a explicar qué significa eso. Pero antes acompáñenme a Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué significa esto, hermano? La palabra velar o estar con los sentidos alerta. Número uno, que debemos estar conscientes de nuestras necesidades, de las necesidades de la familia, de mi familia, ¿cierto?, de mi iglesia y del mundo. Debo estar consciente de cuál es la necesidad, primero en mi vida, ¿cierto?, para ser un mejor creyente, para vivir para la gloria de Dios. Segundo, mi familia, cuáles son las necesidades que tiene mi familia espirituales. Hay diversas necesidades, a veces necesidades de salvación, a veces necesidades de oración por los hijos, ¿cierto?, que están pasando por un periodo difícil, por el cónyuge, etcétera. Por la iglesia también necesita estar unida, la iglesia necesita, ¿cierto?, ser luz. Y el mundo necesita a Cristo. Debo estar consciente, despierto, alerta a las necesidades que hay.
Segundo, de estar consciente también de los peligros que amenazan a los creyentes. Hermanos, el diablo es más peligroso que un delincuente. Anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. También debemos estar conscientes de las bendiciones recibidas de parte del Señor. ¿Cuántas bendiciones nosotros hemos recibido de parte de Dios? Debemos estar conscientes de eso. Y también conscientes, hermanos, de la voluntad de Dios. No esté pidiendo lo que Dios no ha permitido dar. A veces nos vamos en contra de su voluntad, ¿cierto? Señor, por favor, dame, ¿cierto? A él, los jovencitos, jovencitas, Señor, dame a ese joven del mundo. No, Dios no le puede dar eso porque Dios nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual. Entonces no pida lo que Dios no puede dar, lo que no está bajo su voluntad. Entonces, hermano, una persona consciente de estas cosas, de estas necesidades, de estas bendiciones, de la voluntad de Dios, de los peligros, está constantemente orando. Una persona que está alerta, que está a la defensiva, espiritualmente hablando, hermano, va a estar orando constantemente. Porque va a entender cuál es la necesidad en su vida de la oración. Martín Lutero decía, cuando estoy muy ocupado, oro 2 horas. Cuando estoy muy ocupado, cuando tengo muchas cosas que hacer. Entonces, hermano, no le faltarán motivos. Cuando usted está alerta, velando, ¿cierto? No le faltarán motivos para orar. A veces oramos sin estar despiertos. Pedimos sin ganas. No creemos en lo que pedimos. No oramos con urgencia. Señor, por favor, salva. No, hay una urgencia en eso. Señor, por favor, te ruego con lágrimas, hermanos, aún en su aposento. Usted debe orar por aquellas personas que no tienen a Cristo. Si son familiares míos, con mayor razón. Pablo decía, cuánto anhelo en mi corazón, estoy dispuesto yo mismo a ser maldito por causa de mi familia. Para que ellos conozcan al Señor. Estar yo sin Cristo, por ellos. Era un ruego, hermano, con lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que oró con lágrimas por aquellos que no conocen a Cristo? Derramó su espíritu por aquellas personas, sabiendo la urgencia, hermano, de la necesidad de que otros conozcan a Cristo. Pero a veces oramos sin estar despiertos. Oramos porque ya es costumbre orar. Mencionar nombres. Eso no es velar. Cristo le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿No habéis podido hablar conmigo 1 hora? No somos capaces, no aguantamos 1 hora orando. A veces oramos 15 minutos y pensamos que somos los más grandes cristianos existentes. No, hermano. Vaya los grandes hombres de Dios del pasado. ¿Por qué fueron grandes? No porque eran grandes hombres, no porque eran grandes hombres de oración. Mínimo 5 horas pasaban orando al día. Entonces, velando en ella, y dice el texto, con acción de gracias. Tenemos muchos motivos, hermanos, para dar gracias a Dios. Cada día hay muchos motivos para ser agradecidos. Debemos ser agradecidos. Ya estamos bendecidos, hermanos, hasta más no poder. Tenemos una herencia, dice la Biblia, incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Tenemos ya esa bendición. Tenemos la bendición de ser hijos de Dios. Tenemos la bendición de saber que Dios nos amó cuando nosotros éramos débiles, dice la Biblia. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y no solamente nos amó, sino que mostró ese amor entregando a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo vino a morir por los pecados. Y eso debe llenarnos de gratitud. Debe llenarnos de gozo. Y ese gozo, esa gratitud debemos expresar en la oración. Tenemos mucho tiempo que pasar en oración, solamente dando gracias a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hermano, Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, estando en la gloria allá en el cielo, sin nada con que Él preocuparse, ¿cierto? Disfrutando de la alabanza, de la gloria de Dios. Dice la Biblia, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Y qué hizo? Se despojó de la gloria, se despojó de la majestad de las alturas. ¿Y qué hizo? Se hizo semejante a nosotros, se hizo hombre y nació en Belén de Judea.
ni siquiera en una gran mansión, no en el mejor hotel. Esto porque dice la Biblia que no había lugares en los hoteles, no había lugar en el mesón para él. Desde el principio fue despreciado. Sino que nació en un establo, en un lugar donde le daban comida a los animales. Hermano, allí nació el Salvador del mundo. ¿Por qué? Por nosotros. Por amor. ¿Qué hizo? Nació, creció, vivió una vida perfecta. Hermano, sin pecado. Nunca hizo maldad, dice la Biblia, ni hubo engaño en su boca. Una vida totalmente perfecta y sin pecado. ¿Por qué? Por nosotros. Por amor. La vida que usted y yo no pudimos vivir. Porque usted falló a Dios. Usted ha pecado contra Dios. Yo he pecado contra Dios. Pero Él no pecó contra su Padre. Vivió esa vida por mí. Y ganó la justicia del Padre. Por sus obras. Por su obra. Pero nosotros no. Por nuestros pecados estamos condenados. Y no solo quedó ahí, sino que Él murió en nuestro lugar. Él recibió la condenación que nosotros debimos recibir. Nosotros le crucificamos. Porque por nuestros pecados Él fue crucificado. Recibió la justa condenación que nosotros justamente debíamos recibir. El justo por los injustos. Y ahí, hermano, estando ahí sufriendo 6 horas, porque Él tenía un cuerpo humano tal cual como el nuestro. Tenía que sufrir lo que nosotros hubiéramos sufrido. En ese cuerpo humano, 6 horas colgado sobre el madero, sufrió el Salvador del mundo. Hasta que al final, cuando ya todo estaba consumado, todo estaba completado, ¿cierto? Él dijo, para cumplir, ¿cierto?, la Escritura, Elí, Elí lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre, en su humanidad, ¿cierto?, abandonó al Hijo. Digo en su humanidad, y enfatizo eso, porque en la Trinidad nunca se separaron, porque Él y el Padre eran uno. Porque Dios no podía ver el pecado que estaba cargado en Cristo. El pecado suyo y el pecado mío. Y dice que en ese momento Él expiró, entregó su espíritu. Murió por nuestros pecados. Pero no quedó ahí. No fue de todo. Al tercer día, cuando se cumplieron 3 días, hermano, Él resucitó de entre los muertos. Por el poder del Espíritu de Dios, resucitó. ¿Para qué? Para darnos esperanza, para darnos vida a todo aquel que en Él cree. Todo el que cree en Cristo puede ser salvo. Todo el que cree en Cristo puede vivir. ¿Saben por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos. Él murió por nuestros pecados, ¿cierto? Y Él resucitó para darnos vida juntamente con Él. Eso dice la Biblia y eso es el Evangelio. Eso es lo que predicamos, hermano. Y eso es un motivo de gratitud a Dios. Dios escucha la oración de sus hijos. Él nunca, hermano, está demasiado ocupado para nosotros. Nunca. Debemos clamar con urgencia. Rogar a Dios por urgencia. Con urgencia, pero con paciencia. Seamos agradecidos. 2 textos para terminar. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nosotros estamos en el Hijo, en Cristo. Filipenses capítulo 4. Versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué?
con acción de gracias. ¿Y qué pasará cuando nuestras peticiones, ¿cierto?, no estemos afanosos, sino que nuestras peticiones sean entregadas delante de Dios en oración, en ruego, dándole gracias? La paz de Dios, dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano mío, la oración no es un placebo. Amén. No es un placebo, sino que Dios, el soberano Dios, amarró todas las cosas para que su obra, ¿cierto?, se lleve a cabo a través de la oración. Él lo hizo, Él lo determinó así. Es su sabio consejo. Él determinó que todas las cosas funcionen por la oración de su pueblo. Por eso que debemos creer la oración. A pesar de que es un misterio, como decíamos al principio, debemos creer la oración, porque así Dios es glorificado cuando el pueblo de Dios ora. No hay nada más efectivo, hermano, que la oración. ¿Bien? Nada más efectivo. Vamos a orar, inclinar nuestro rostro un momento y orar al Señor, meditar en su palabra. Y, hermanos, pedirle a Dios que nos dé la fe para creer realmente con todo nuestro corazón, a creer en Él, confiar en la oración, ser hombres y mujeres de oración, una iglesia que ore. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no es cristiano y no sabe lo que es la oración, puede conocerlo a través de Cristo, reconociendo el sacrificio de Cristo, reconociendo que Él murió por tus pecados, reconociendo que el sacrificio de Jesús es suficiente para salvarte. Cree en Él, confiésale tus pecados a Él y serás salvo y tendrás una relación con Él. Le conocerás tal cual es Él. Y podrás dirigirte como su hijo. Porque dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes ser un hijo de Dios, pero tienes que creer en Jesús y arrepentirte de tus pecados. Serás salvo. Recibirás el perdón de tus pecados. Recibirás el don de la vida eterna. Y serás adoptado en la familia de Dios como sus hijos. Nosotros fuimos adoptados en la familia de Dios, no por nuestros méritos, sino porque Dios nos amó a pesar de que somos pecadores. Te invito, con urgencia, como hablamos de la urgencia, a arrepentirte de tus pecados, a creer en Jesús como tu Salvador y serás salvo y tendrás vida eterna y el gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón. Cree en Jesús como tu Salvador. Vamos a orar, hermano, cree en Cristo. Creyente, cree en Cristo, confía en Él, ore a Él, clame a Él y Él responderá. ¿Bien? Hermano, cuando Dios responde, nuestra fe va creciendo y Él más es glorificado a través de nuestra oración. Vamos a orar al Señor. Eterno y soberano Señor, nos dirigimos delante de su presencia, engrandeciendo su nombre, Señor, que usted es digno de recibir toda honra, toda gloria, todo honor. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por este tiempo de poder exponerla, por el privilegio que me da de poder predicarla, Señor. Amo esta tarea, Señor, y gracias porque usted me ha puesto y me ha llamado para esto, Señor. Ruego que bendiga, Padre Celestial, esta iglesia, esta congregación, a todos los presentes y derrame con poder, Señor, el Espíritu Santo. Si hay alguien que no le conoce, Padre, que hoy pueda ser el día de salvación, Señor. Oro, Padre Celestial, por ello. Oro por mis hermanos para que podamos creer aún más en usted, Señor. Entregar nuestras vidas a la oración. Padre, creer con todo nuestro corazón que usted obra, Señor, a través de ella. Salve, por favor, a las personas que no le conocen, a nuestros familiares por los cuales oramos y sufrimos cada día, Señor, para que ellos puedan ser salvos, Padre Celestial, por los esposos de las hermanas que oramos siempre, Señor, por los hijos que no le conocen, Padre Celestial. Aún oro desde ya por mis hijos, para que ellos puedan crecer, Señor, un día y confesar a usted como el Señor de sus vidas. Padre, oro por la iglesia, para que pueda crecer, Señor, para que usted pueda derramar, Señor, gracia, bendición sobre nosotros y podamos ir creciendo espiritualmente cada día, Señor, y en número, Padre, que muchas almas más puedan llegar, Dios mío, al conocimiento de la verdad. Obre, Señor, a través de esta iglesia. Ayúdenos a hacer luz al mundo, Señor, en tinieblas. Padre Celestial, le alabamos a usted y le damos la gloria y rogamos, Señor, que usted responda a cada oración. Padre, seguimos orando por la hermana Susana, Señor, para que usted obre, Dios mío, en ella, Padre, y la recupere, la sane, si así es su voluntad, Padre Celestial. Le alabamos y le damos la gloria en Cristo, nuestro Salvador. Amén.
soy.